Madre mía. ¡Qué entrada! Vamos que sí tiene entrada al edificio. Mirad qué brutal, qué de peli de terror. En el capítulo anterior explorábamos la base donde vivieron cientos de militares. ¿Pero tú has visto la cantidad de gente que tenía que ver aquí por la cantidad de taquillas que hay? Ya te digo. Y adentro hay más. Impactaba ver la cantidad de taquillas que una vez guardaron armas y demás enseres personales de cada soldado. Aún permanecían partes de prendas y calzados que usaron en la antigua Yugoslavia. Nos arriesgamos adentrándonos en zonas de bosque donde aún pueden quedar minas antipersona. Y en este capítulo entramos en lo que fue la mayor base aérea subterránea de Europa, que no solo cumplió la función de aeropuerto subterráneo, donde se llegaron a esconder hasta 100 cazas, estaba destinada a cumplir la función de búnker, donde podrían refugiarse hasta 1000 personas y aguantar el impacto directo de una ojiva nuclear de 20 kilotones. Esto es el equivalente a la bomba de Nagasaki. Vamos a ver cómo ha llevado el paso de los años esta increíble obra arquitectónica, que estuvo echando humo por sus 4 bocas por más de 6 meses. ¿Queréis saber por qué? Pues no os perdáis este impactante viaje en el tiempo. No tiene pérdida, os acordáis de todo, ¿no? Mirad, apagad luces todos, apagad luces. No tenemos cobertura y el coche estaba aquí y hemos llegado al punto de encuentro y no está el coche y no tenemos ni línea ni nada, así Madre que mía. nos hemos quedado perdidas en la ciudad. Nos han abandonado, mamá. Total. Mientras esperamos a que vengan a buscarnos, dediquemos un minuto a quien ha confiado una vez más en patrocinar a esta máquina del tiempo. Se trata de MyHeritage. Seguro que no es la primera vez que oís acerca de ella, pues es la plataforma líder mundial en investigación de historia familiar y pruebas ADN, a la cual me suscribí hace unos cuantos años por la cantidad de recursos que ofrece. Con esta plataforma es sumamente sencillo crear tu árbol genealógico, añadiendo fotografías y las fechas de nacimiento y de deceso si se da el caso. Al crear tu árbol genealógico, puedes encontrar fácilmente familiares o parientes lejanos por mucho que no tengas demasiada información, ya que hay 20 millones de registros a tu alcance. Aquí podéis ver cómo fácilmente creé mi árbol genealógico, y ahora con la herramienta de Instant Discoveries es sumamente sencillo añadir una rama entera con solo pulsar un botón. Yo he podido llegar hasta Zacarías y Petronila, que serían mis tatarabuelos, 6 generaciones por encima de mí ni más ni menos. Pero lo que más me gusta de esta plataforma es su manera de hacer magia, reconstruyendo fotografías antiguas, reparándolas y dándolas color. Y lo mejor de todo es cómo devuelve a la vida mediante una fotografía a familiares que hace años que ya no están. Recuerdo cómo se emocionaron mis abuelos al ver a sus padres cobrando vida. Como si estuvieran aquí delante de mí. ¿Cómo han logrado eso, hija? Mira que vales, tesoro. Venga, te quiero muchísimo. Y sigue adelante, mándame cositas de estas que me dan muchísima alegría. Y ahora tú también vas a poder regalar estos recuerdos y crear tu propio árbol genealógico, porque MyHeritage ofrece una prueba gratuita de 14 días. Tan solo tenéis que hacer clic en el link de la descripción del vídeo. Ahora, continuemos explorando. Ahora sí, ya estábamos todos y tocaba parar para ver el único avión que quedó abandonado en el exterior. Bueno, parada técnica para los hombres en el bar que están casados después de tanta dura exploración, ¿verdad, mamá? Ya te digo. Ay, de verdad, qué guerra que me dan. No, pero es cierto que aprovecho ahora la parada para enseñaros el avión y demostraros que esto está masificado en plan rollo turístico. O sea, fijaos que acabamos de venir de la ciudad de la base militar y donde está el avión, que lo tengo detrás de mí, ahí está. Pues es súper turístico. Las motos aprovechan a aparcar bajo el ala del avión, porque si no estarán ardiendo. Y nada, hombre, en parte pues han aprovechado este sitio y lo han hecho turístico y sacan algo de dinero. No podemos decirles nada, si está abandonado al final. Mirad la cola del avión. ¡Guau! Eso sí, como es de metal todo de chapa, está ardiendo, hace un calorazo aquí dentro. Mirad, estos bancos han sido puestos después. ¡Fua! Mirad. ¿Qué tal? La mecánica de esto es acojonante. La válvula para la presión del motor y estos son para subir. Sí que está ya eso más desgastado. Y se sube y se baja parte del ala, creo. Sí. Hay mogollón de viajeros, me estoy dando cuenta, y también motoristas. Bueno, pues sin más. Me encontraba en un Douglas C-47 Skytrain, un avión construido en 1941, destinado al transporte militar. Aquí viajaban hasta 28 soldados o paracaidistas y podían transportar hasta 2,7 toneladas de carga.
Mirad el bar, qué curioso, que está lleno de objetos que seguramente cogieron de la base en su día. De hecho, en las camisetas que llevan los camareros pone base aérea Douglas y no sé qué más, que supongo que será relacionado con esto, porque esto está justo donde el avión. Y es llamativo, tienen hasta aquí armas colgando, máscaras de gas, aunque son más actuales, eso sí. Nada, está curioso. Y este es el panorama al acercarnos a las 2 del mediodía de hoy a la entrada de la base aérea. O sea, nada que ver con cómo estaba ayer, ¿eh? También, bueno, había gente también, pero No, mucho menos. no tanta gente. Dejamos aquí atrás la entrada con la forma hecha para los aviones, para que salieran aquí ni más ni menos que 60 cazas llegaban a entrar aquí dentro. Voy a enfocaros a partir de ahora para adelante, ¿vale? Ah, es más, quizá me pongo el micrófono. Es sorprendente ver, incluso diría que impactante, cómo a día de hoy entran y salen motoristas de esta base subterránea. Y no solo motoristas, más adelante veréis lo que había en lo más profundo de estos túneles. Esto es un lateral que hay nada más en la entrada y se puede ver la humedad tan bestia que hay. A ver, por cruzar puedes llegar a cruzar por esta maderita. ¿Ves? Que aquí no te mojas mucho y vas hasta... Pero ya está, no. Es que está inundado el resto, mirad. Está todo inundado. Pero la humedad es bestia, ¿eh? Mira, se pueden ver las gotas. ¡Fua! Es como si fuera una nube. Así que nada, vamos a dar media vuelta. Mira, hay hasta cola para ver esto. ¡Qué bestia! Y lo más llamativo es que una de las parejas que acabáis de ver, a pesar de no entenderme absolutamente nada, pues eran croatas, decidieron seguirme allá por donde iba, pensando que yo era una guía que enseñaba esta base. Mira. No me lo puedo creer. Estoy flipando, ¿eh? Hemos llegado al final de la primera entrada, por así decirlo. Se divide en seguir para allá, que no sé realmente qué es lo que hay, pero está tapiado completamente. Y a la derecha tenemos esta pedazo de entrada con forma también para los cazas. Y es que aquí os tengo que contar algo muy fuerte. Resulta que esto que tenemos aquí, veis que es hormigón armado y está reventado. Lo que hicieron los mismos militares antes de que los enemigos pudieran llegar hasta aquí y utilizar también estas instalaciones, reventaron directamente todos los túneles. De ahí viene lo que os comentaba en la intro. Fue tal la cantidad de explosivos usada para dinamitar el interior de esta base que estuvo saliendo humo por las bocas de entrada por más de 6 meses. Y esta sería una de las detonaciones que hubo, pero os tengo que contar más. Todo esto tenía una puerta blindada que era capaz de soportar el ataque de una bomba atómica. Y es más, el tamaño de la puerta se puede ver ahí, es 1 metro de ancho lo que tenía. Y toda esta cavidad, por aquí es por donde se metía la puerta. Es que esto lo he estado viendo. Aquí las imágenes de cuando esta misma puerta estaba en activo, hace más de 40 años de esto. Es que esto lo he estado viendo en vídeos y en webs. Fijaos, es que, bueno, no sé si lo vais a poder ver. Todo este era el hueco donde entraba la puerta. Hasta arriba. Eran 9 metros de altura, 12 de ancho, o sea, de grande, y luego de ancho, de lo que era la espesura de la puerta, 1 metro. Es una locura, ¿eh? Mira, me voy a ir hasta el final. Y por aquí se movía. O sea, tuvieron que construir una habitación para la puerta. Es que esto nunca lo he visto, ¿eh? O sea, una habitación enorme que parece una iglesia y todo solo para la puerta cuando se movía. De hecho, encontré un vídeo, a ver si lo pongo, de cómo se movía esa puerta con los engranajes. Es muy bestia. Y pensar que 56 toneladas de dinamita no pudieron acabar con esta base nos deja bien claro que esta base fue construida mejor de lo que se pensaba. Si miras arriba, el hormigón armado todo reventado, es que... ¡Qué bestia! Y otra cosa, esto no solo era base aérea para guardar aviones, sino que también fue construido pensando en el hecho de proteger a los militares para que pudieran aguantar aquí durante 1 mes 1000 personas, también con víveres, agua, etc., igual que la base del búnker de la OTAN. Aunque ni punto de comparación la entrada que tuve que hacer para ver aquel búnker de la OTAN, al contrario que esta, que está abierta a todo el público. Aquel búnker escondía aún verdaderas joyas en su interior. Si aún no lo habéis visto, os invito a verlo, pues es una de mis exploraciones más impactantes. ¡Oh! ¡Wow! Está húmedo todo. Esto es espectacular. Yo creo que esto nunca lo he visto. Vamos. Fijaos. Ahora voy a tener que sacar el mapa porque hay que tomar una decisión. Así que, ¡buah, qué locura! Sí,
Habéis visto los colores negros de las detonaciones que había, se ha quedado el humo impregnado en las paredes. 56 toneladas. Y esto es lo que os venía a contar de cuando se produjo esta detonación de 56 toneladas de dinamita y de explosivos. Resulta que estuvo saliendo humo por la zona de la que hemos entrado y por las otras 3 entradas más durante 6 meses, que se dice pronto, 6 meses saliendo humo, porque fue una locura, intentaron reventarlo todo. Una polilla Es brutal. que ha muerto y se ha quedado llena de gotitas. Y de agua. color dorado. Hay gente por todas partes, ¿eh? Vamos ahora en dirección hacia la estación de prueba de misiles. Hay que ir por aquí. Sí, bueno, pues la que... ¿Hay que ir? Guau, y mira, también todo quemado. Mira. Aquí se ve que lograron su objetivo, hacer desaparecer cualquier rastro de material o documentos, aunque estad atentos. Empezamos en el momento de que ya hay muchas bifurcaciones por aquí. Vamos. Nada, esto a lo mejor da con la otra entrada, creo. Va, con la que había niebla, mamá. Ya. Nos están siguiendo, porque no saben dónde ir. Wow. Sí, vamos a donde la entrada. Y mirad lo que me encontré aquí, una puerta blindada que sellaría una importante sala, pero que estaba completamente retorcida debido a las explosiones. O sea, sí, vamos, potente y está reventadísimo. A ver, claro, son 56 toneladas. Sí, pero aquí hay un cacho de hoja, una documentación, mirad. Reverse, un documento por aquí. No sé de qué sería, ¿lo veis? Es que por ahí pone nazi y mesto prun. Qué raro. Pero escucha, esto fue después de los nazis, ¿eh? Bueno, aparte de que todos esos son documentos, todos que me han destrozado, Sí. mira a la izquierda. Ya, el hongo blanco, ten cuidado. Y crecen también setitas. Pero no me puedo creer. Sí, es sí. impresionante, con setas y todo. Buah. Y todos documentos. Y los documentos por Destrozados y aquí. vamos, claro, lógicamente, ¿para qué? Documentos y más documentos calcinados. Curiosamente nos encontrábamos en el ala que antiguamente estaba destinada a los despachos. Podemos ir por la izquierda, enfrente. Buah, es que hay mucha humedad, no se ve nada. Esa está tapiada. Qué humedad, ¿eh? Creo que va a ser por la izquierda, pero esperad, voy a comprobarlo. ¡Hola! No os hacéis una idea del grado de humedad que había ahí dentro. Se hacía difícil respirar y por si no os habéis dado cuenta, ya no nos sigue nadie. Nos habíamos quedado solos. Pues mi intención era llegar a la gran cocina, destinada a dar de comer a 1000 personas en caso de ataque, y también quería ver la sala de misiles. Pero cierto es que la niebla que creaban tantas motas suspendidas en el aire hacía muy difícil poder ubicarse. Seguimos andando y ahora sí, un motorista a lo lejos que parece algo perdido. No sé si lo habré comentado ya con voz en off, pero este inmenso lugar estuvo construyéndose por más de 13 años. Algunos cuentan que incluso 20 años para terminar todas estas galerías. Bueno, galerías, a esto de centro no se le puede llamar galería porque parece una nave espacial inmensa. O sea, creo que son 21 metros de altura por no sé cuántos de ancho, una barbaridad. Y lo que estáis escuchando de fondo son motos. Ya os digo, espero que con el micrófono se escuche un poco mejor mi voz. Más... Lo pequeño que te hacía sentir este lugar no era normal. Y claro, para que luego todo esto se abandone de un día para otro, o sea, es muy bestia. He visto imágenes de que, claro, todo esto estaba, el techo, todo estaba iluminado y la altura estáis viendo ahí con mi madre y mi primo adelante, que son 21 metros de altura más o menos, creo recordar que leí. Es que aquí te sientes una motita de polvo en medio de la nada. Sí. No tiene pérdida, os acordáis de todo, ¿no? Mirad, apagad luces, todos, apagad luces. Mirad. Es esto. ¿Es una vela? Una vela, pero yo no sé, con fuego. Sí. Con una luz roja que no sé por qué. Una luz roja. Ay, pero eso era... Claro, la habrán dedicado a gente que ha muerto. Robbie... Claro, Pero está calcinado por algo esto. No me puedo quedar con la intriga. ¿Es que Robert falleció aquí? Busco su nombre y fecha de nacimiento y deceso, y me encuentro con que le dedicaron un vídeo en su memoria. Parece un motorista que está contando sus hazañas. Pero un momento, voy hacia adelante en el vídeo y me topo con imágenes del interior de esta base, grabadas en 2011.
Me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es que a este hombre le pasó algo aquí dentro? El final del vídeo de su memoria no aclara las circunstancias del deceso, por lo que sigo buscando y me encuentro con un foro que despeja todas mis dudas. Traduzco el texto y descubro que Robert sufrió un accidente de tráfico en Zagreb. Supongo que esta base subterránea la visitaba de forma asidua y por ello le dejaron este pequeño altar, al igual que el de su compañero. Ahora tenemos otra decisión que tomar. Recto, que no se ve nada con esto, o derecha, y es por la derecha. No me hacen ni caso, pero bueno. Que viene un coche, creo. Otra moto. Una furgoneta. Esto es increíble. Creo que es el primer abandono que grabo en mi vida en el que te vas encontrando furgonetas en el interior, coches. Casi se meten en un agujero. Qué surrealista es esto, de verdad. Ah, mirad, esto que hay aquí, que es el conducto por el que iban todos los cables, que ahora ya no quedan. Pero este es el tamaño por el que me metí, mamá, para el búnker de la OTAN. ¡Ostras! Era igual. Sí. Oh my god, es estrecho de narices esto. ¡Hola, qué viento hace! Aunque no estuviera tan intacto este búnker como aquel de la OTAN, seguía manteniendo esa esencia fría y posapocalíptica que tanto nos gusta retratar a los amantes de lo abandonado. Qué chula, me he alejado un poco para ir un poco... ¡Guau, mirad! Un sombrero de lana aquí, tirado. Me alejo, pero vienen rápido detrás, ¿eh? Van como patitos. Vale, aquí chicos, cuidado con el suelo, mirad. Está todo aquí reventado. Sí. Ahí cae agua, fijaos. Bueno, como podéis ver, estamos andando en la completa penumbra. Ah, ¿que te estás tapando? Vale, a ver, creo que es por aquí. A ver. Iba encaminada a ver la gran cocina y de pronto veréis cómo se hizo el silencio absoluto. Esta no es tan grande, esta está tapiada, a ver. Buah, es que fijaos una cosa que nos he enseñado. Todas estas rocas, mira, se ve las motas de agua, la humedad flotando, tío. Que todas estas rocas son debidas a la explosión que hicieron en el 91 para intentar dejar inutilizada toda esta base. Y es que se ve... ¡Guau, mirad! ¡Una película! El rollo de una película, que no sé si estará revelado. O sea, tendrá imagen o no. Y para que veáis lo peligroso que es el suelo en estos sitios, de pronto Joaquín cayó a plomo en un pequeño agujero. Pero, ¿qué ¡Joaquín! ¡Joaquín, tío! Estos son los peligros, chicos, de meternos en sitios que están llenos de roca y, claro, con poca luz. Aquí hay un hueco grande, así que cuidado si vais a cruzar, si no quedaros ahí un momento y ya está. Nada, es que me he adelantado un poco y terminamos ya con ver, aunque sea, la cocina que tenían hecha para alimentar, pues eso, a 1000 personas en caso de, pues de quedarse aislados aquí por un mes. Mirad qué bestialidad, cómo quedó la cocina, tras detonar aquí varias de las cargas de dinamita. Es que se puede ver además que era enorme el techo. Fijaos cómo está la pared toda negra. Y era bien grande, ¿eh? Sigue habiendo también aquí humedad. Fua. Se ve aquí un taburete tirado, pero es de la época, ¿eh? Toda esta cocina completamente inutilizada aposta, ¿eh? Hecha para que los enemigos no pudieran coger nada, ni utilizar absolutamente nada. Aquí queda lo que podría ser una nevera antigua, también, esto de aquí. O a lo mejor es un horno. Hostia, no lo sé. Está peligroso. Ya les he dicho que se queden ellos ahí, que van con linternas que no son tan potentes. Y aquí esto con qué da. A ver, un momento, voy a pensar si esta es la cocina, voy a mirar el mapa. Un momento. No hay que confiarse en estas exploraciones, pues todos los pasillos parecen iguales, aunque hay señales por el muro, pero una iluminación escasa y un falso suelo pueden hacer mucho daño. Bien, Joaquín, que la gente se habrá asustado. ¿Eh? Que no, que digo que sí estás bien. No está bien. Ay, Es un madre. pañuelo, pero seco, seco. Que se ha hecho sangre y todo. Espérate, sí, vamos.
estoy viendo ahí rollos de película. Que le decía al Joaquín que menos mal que se ha caído entre las rocas y que no sea aquí sin luz porque se puede, vamos, descalabrar, o sea... En fin, que iba sin luz y no lo sabíamos. Vamos a terminar de ver esto. Fijaos cómo se nota, cómo ha dejado las explosiones y el techo. ¡Guau! ¡Qué locura! Que es que se ve la montaña directamente. Había 2 niveles aquí. Hay gente por ahí. Sí. Hola, qué calor. Sí, porque mamá, aquí toca la montaña. ¿No ves por la explosión que hubo? Mira. Aquí podemos contemplar claramente cómo la detonación de un bloque de dinamita perforó esta sala, atravesando la planta de arriba y llegando hasta la roca natural de la montaña. Lo que no sé es estas motas de polvo. Fijaos cómo se quedan en suspensión en esta habitación. Mira, mira la linterna, cómo se ve. Sí. Son motas de... no sé si es humedad, polvo o qué narices es. Millones de partículas flotan en el aire. Imagino que provienen de la condensación que genera tanta humedad aquí dentro, pero igualmente, estas partículas estarán mezcladas con polvo y más material en descomposición. No creo que sea muy saludable respirar este aire viciado. Mi madre nerviosa porque tiene razón, también te lo digo. Esto está a punto de caer para abajo. Moveros ya. Es cuestión de tiempo que caiga. Igual que ha caído todo esto que hay por aquí. No me quiero imaginar el ruido, ya no solo de cuando estaban aquí esto en funcionamiento, sino el ruido que habría cuando explosionaron las 56 toneladas de explosivos. Ahora sería ahí, si sigues recto y a la izquierda tienes la salida de Bosnia, que dicen que es peligrosa porque te pueden pillar si hay militares y estás haciendo como que eres un ilegal. Y a la izquierda, pues Croacia. Estamos como en la frontera, más o menos. Mirad, en el suelo de toda la base del túnel este hay como señales como esta. Y suponemos que sería para los aviones, que supieran dónde aparcar, las líneas de limitando, ¿sabes? Podría haberme tirado horas paseando por el interior de esta gran base subterránea, pero la poca ventilación en las salas laterales hizo que buscásemos los pasillos centrales para ir retrocediendo sobre nuestros pasos. Seguíamos alucinando ante tal enorme construcción, pero aún nos quedaba el plato fuerte, lo que más nos impactó. De pronto vimos cómo esta gran base y aeropuerto subterráneo se convertía en un lugar de encuentro entre habitantes que, huyendo del fuerte calor exterior, apostaban por el plan de pasar el día entre estos túneles. ¿Qué os parece esto? Parece una ciudad subterránea literal. Pero es que llega a ser hasta sorprendente y mágico en cierta parte. Familias completas con niños llenaban diferentes salas y no deja de sorprender, pues este lugar corre un potente riesgo de derrumbe en según qué zonas. Que en 1960 se construyó para proteger a los militares y guardar aviones en secreto, y ahora están pasando por aquí coches como si esto fuera una autovía. De verdad que es impactante y al final también tiene su cosa de decir, wow, impresiona verlo. Se hubiera caído una bomba atómica afuera y aquí dentro se hubiera creado una ciudad. Sí, sí, porque no hacen más que pasar coches, hemos visto gente por ahí, había unos cocinando dentro. De mi madre que en unos años se imagina por aquí los puestos para la gente en plan turista. Y oye, es cierto que estamos a 38 grados afuera, aquí se está de maravilla. Crear aquí puestos de mercadillo para los turistas, ya que hay tanto movimiento, madre mía, yo me lo creo. Mirad, parte de la puerta que no la había grabado antes. Fijaos, qué tamaño, esto no son ventanas, esto comunica con otra, bueno, no sé, son como tuberías que van para arriba. Esta es la puerta de hormigón armado que medía 1 metro de grosor. No, no, qué locura, qué locura. Mirad, mirad, aquí tenemos el grosor roto. ¡Buah! ¿Qué se puede ver, mamá? ¡Mira! Este es el grosor, de aquí hasta ahí. Y lo que parecía en el vídeo que era tarea fácil, fue una obra de ingeniería para aquella época, pues imaginaos lo que suponía mover 2 toneladas de peso para dejar entrar y salir los aviones y personas. Ovaj aerodrom je sastavni deo jednog golemog i dobro smišljenog sistema, što ga zajedno s njim sačinjavaju ne samo drugi takvi objekti, nego i mreža otvorenih aerodroma protiv vazduha. Recuerda que haciendo clic en el link de la descripción tienes 14 días de prueba gratis en MyHeritage.